Bienvenidos. La alegría nos invade de volvernos a encontrar en este tiempo específico de escribir la historia de nuestra vida a través de el estudio de las verdades eternas que propician a nuestra fe, desarrollo, crecimiento, pero a la vez nos brindan también la oportunidad de una amplitud en la revelación del conocimiento de nuestro Dios, su obra y lo que requerimos realizar. De esta manera les damos la bienvenida a todos los presentes, como a través de las redes sociales. Bienvenidos. Regresamos al estudio de las parábolas de Jesús y este es el buen momento donde la pausa que tuvimos nos permita retomar con mayor claridad ya aspectos que van a ir profundizándose. Es decir, el Señor Jesús inició de una manera magistral, de lo poco va ascendiendo para ir escalando la amplitud de la capacidad de revelación de enseñanza. Él no podía iniciar con quienes no tenían la habilidad de comprensión. Y esto es lo que está haciendo. Tú y yo vamos en un proceso de instrucción a través de las parábolas para ir disipando posturas, ideas, dudas, malos entendidos o mala comprensión de la verdad, y eso es lo que estamos haciendo. Así que abre tu Biblia, por favor, al libro de Mateo capítulo 6 y vamos a tocar los últimos versos que son del 25 al 34. Y antes de iniciar, recuerdemos tus notas a un lado, elige el lugar donde menos distractores tenemos y si hay observaciones, alguna aportación, algún comentario relacionado al tema, bienvenido será y trataremos de disipar todas las preguntas relacionadas con el tema que tenemos el día de hoy. Una de las grandes oportunidades que tenemos de estudiar la palabra es que el Espíritu Santo continúa teniendo en sus manos la capacidad de instruirnos, de disipar nuestras dudas y llevarnos a una oportunidad de madurar, de crecer. Recordemos, Jesús está tratando todos estos temas con su pueblo, pero su pueblo no tuvo la capacidad de aceptar al Mesías que estaba frente a ellos. Vamos a orar y por favor algunos de ustedes diríjanos, guíenos en oración delante del Señor, por favor. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos brindas, Padre, de conocerte más a través de tu palabra, de permitirnos estar aquí, Señor, y aprender unos de los otros, Señor. Gracias por la enseñanza que hoy trajiste a través del pastor, Señor. Te pido que traigas revelación, Señor, a nosotros, que a través del Espíritu Santo podamos entender y comprender las verdades, Señor, que aquí ya están en tu palabra, pero en algo que podamos aplicar hacia nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a entenderlo todo, Padre, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál era el propósito? Y es una pregunta para que ustedes nos aporten hoy. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús de hablarles en parábolas a su pueblo? ¿Cuál era? ¿O el por qué estamos tocando las parábolas? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo que no saben? Si eso estamos tratando. ¿Cuál era el propósito de hablar Jesús en parábolas a su pueblo? ¿Cuál era la razón de utilizar parábolas para ilustrar a su pueblo? Sí, adelante. Para poner en ejemplos prácticos sobre el día a día de la vida diaria, lo espiritual. Ok. Recordemos un punto básico. La historia nosotros ya la tenemos de hace 2000 años. Las personas que estaban viendo y escuchando a Jesús estaban por escuchar por vez primera la verdad de una manera distinta a la que habían venido siendo instruidos, y ahora habría un cambio radical en la enseñanza, que era la palabra y no la postura de los rabinos en ese tiempo, más aún el mostrarles a través de figuras,
de ilustraciones o de parábolas una verdad espiritual a través de ejemplos, figuras o condiciones naturales. Ese es el propósito por el cual Jesús está ahora explicando una gran cantidad de elementos que solo a ti y a mí hoy por la historia podemos entender con claridad, pero quienes estaban ahí tenían un conflicto severo. Por años fueron instruidos de una manera muy rígida, con una gran cantidad de preceptos, más de 600 preceptos humanos que los rabinos tenían como una palabra adicional del Señor, y esto era un conflicto. Bien, vamos a leer el capítulo 6 y es los últimos versos, que es del verso 25 al 34. Por tanto, les digo, esta palabra por tanto es muy importante. Esa palabra tiene que ver con lo siguiente: a causa de o por causa de, en otras palabras, está haciendo un resumen de lo que anteriormente se ha dicho. A veces cuando no entendemos esta frase, seguimos de corrido sin percatarnos que es una conclusión de lo que anteriormente se ha estado hablando, y entonces viene ya la claridad de la enseñanza que se anticipó anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que esto lo tengan presente. Cada vez que la Biblia dice, por tanto, es a causa de, como resultado de, o porque hizo esto, y viene esta conclusión. Es lo que vamos a entender. Dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué habrán de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, otra conclusión: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Jesús entonces ha estado ya hablando previamente acerca de otros temas que están llegando a su culminación, y este es el cierre. Ahora está tocando el punto muy intenso acerca de la vida, sus implicaciones, y un tema que él está colocando: aprender a depender y a confiar en Dios. Su tema fundamental es que cada uno de quienes amamos y caminamos con Dios debemos tener la plena certeza de que estamos en los planes, en el pensamiento y en la agenda de Dios, y que Él tiene cuidado de nosotros por toda circunstancia. Y esta es una advertencia también para no caer en una innecesaria ansiedad, que ese es un tema que hasta el día de hoy ha resultado con un alto índice de personas que no saben cómo manejar sus emociones, que no saben qué hacer con su presente, con su pasado, que son las enfermedades
psicosomáticas más terribles, el pasado, el presente y el futuro. Estrés, ansiedad, que eso es algo que la gran mayoría de personas está enfrentando. Así que Jesús está instruyendo a sus discípulos, recuerden, a los suyos, aunque tiene una gran cantidad a su alrededor. Después de haber hablado en el Sermón del Monte, Él está instruyendo a sus seguidores acerca de las prioridades que implica el reino. Es decir, Él como el Rey, como el Mesías, viene a instruir que hay una serie de prioridades que deben ser colocadas en un orden apropiado, que de acuerdo a la voluntad de Dios deberían haberse instruido a lo largo de los siglos, mas no fue de esta manera. Así que Jesús está ahora preparando para que los suyos, los que lo van a seguir, empiecen a darse cuenta de qué será y cómo será seguirle para hacer frente a las condiciones de la vida. Ya no va a ser a la manera anterior. Ahora Jesús está tomando algunas figuras naturales para ejemplificar un aspecto espiritual con la condición natural. Eso es muy importante. La palabra con la que empezamos dice, me regreso un poquito. Por tanto les digo, no se afanen. Esta palabra es un imperativo, no es optativo. Recuerden, no es optativo. Jesús está enseñando que caminar con Él va a resultar en un compromiso de parte de nuestra como de parte de Dios para caminar de común acuerdo, y entonces en esa confianza que nosotros tenemos necesitamos aprender a no afanarnos. Ahorita veremos qué significa afán. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene una idea qué es afán? Dice que es un deseo intenso que mueve a hacer las cosas de las personas. Eso es bueno. ¿Alguien tiene otra aportación de lo que es afán? Yo a veces escucho, ay, ¿cómo se afana trabajando todos los días? ¿A qué se refiere? ¿Qué podemos decir? Dudar que Dios no puede ayudar. ¿Sí? Sí, también esto es algo que vamos a tener. Si Jesús está diciendo que no se afanen, estará implicando que debe existir en nosotros una actitud de no propiciar, trabajar, de eliminar las responsabilidades o dejar inconcluso nuestra actividad. ¿Estará diciendo eso? No, Jesús no está hablando de sustraer al creyente de su responsabilidad de ser él, primero, guarda de sí mismo, responsable de su propia manutención, y si es responsable de otros, ser el proveedor de todos aquellos que están a su alrededor y dependen de él. De esta manera, como el apóstol Pablo dijera, el que no trabaje, que coma. ¿Qué dice? El que no trabaje, no coma. Es decir, si no existe la disposición de trabajar, tampoco debe haber la responsabilidad de darle de comer. Primera de Timoteo, capítulo 5:8, por favor. Y es que necesitamos disipar una de estas grandes interrogantes que incluso en una de las iglesias Pablo estaba diciendo que era necesario, en Tesalónica, que era necesario que algunos que estaban ya renunciando a sus trabajos, diciendo, bueno, el Señor ya viene, ¿para qué me esfuerzo? El rapto está a las puertas. Y el apóstol Pablo les dice que era necesario, que ellos requerían ser personas responsables, porque el cristianismo no es contemplación, es una vida fructífera, una vida de responsabilidades, de ascenso, de superación, de prosperidad, de éxito. Y cuando hablo de éxito no estoy hablando únicamente en el ámbito
financiero. Estoy hablando en el ámbito donde como tus capacidades, talentos y habilidades pueden ser eficaces para tocar y bendecir también a otros. 1 Timoteo 5:8, por favor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces esto no estaría en el orden que a veces se pudiera creer. Al decir, no se afanen, entonces no tengo por qué preocuparme. Si bien es cierto, no tengo que tomar una actitud pesimista, tampoco tengo que estar del otro lado diciendo, bueno, cruzo los brazos, al cabo Dios sabe de mí. No es cierto, ¿ok? Requerimos cumplir nuestros propósitos. ¿Cuál era el punto que Jesús estaba haciendo esta comparativa? Recordemos, les está hablando a un pueblo que estaba afanado por el materialismo. Un pueblo que había tomado las promesas como un hecho contundente para hacerlo el número uno en medio de las naciones como ricos, prósperos y no como un pueblo que se pudiera haber distinguido por conocer a Dios, someterse a los principios divinos y entonces la bendición de Dios vendría sobre ellos. Los judíos pretendían que su capacidad o habilidad para generar las riquezas, aunque era un don de Dios, ellos colocaron estas condiciones como la base fundamental de su vida cotidiana. Siempre, siempre la riqueza representaba hasta el día de hoy para el pueblo de Israel una de sus más prominentes logros o evidencias de que es una nación próspera hasta el día de hoy. Por lo tanto, Jesús estaba hablando de un tema que estaba consumiendo a una gran mayoría, como hasta el día de hoy. No se afanen, está en relación con la palabra ansiedad. La ansiedad, acorde a la palabra, a la traducción que tenemos griega, es merima y significa distractor, afán y una preocupación. ¿Cuál es el punto de la ansiedad que la gran mayoría de personas se enfrenta? Es tratar de vivir el mañana, el día de hoy. Es permitir a sus pensamientos, sentimientos, emociones, generar aspectos creados por su propia mente, imaginarios e irreales, donde se ven tratando de solventar algunos conflictos que se pueden presentar mañana, sin darse cuenta que están viviendo ya un conflicto que está desgastando su vida. Su mañana lo están colocando el día de hoy como una realidad. De hecho, la palabra o preocupación, ¿qué es? Ocuparte anticipadamente de, por eso es la palabra pre. El prefijo pre significa antes de que llegue el tiempo y el momento. Esto debemos también situarlo correctamente. No significa que no necesitemos ser prudentes, planeación, colocar estrategias, pero el conflicto es cuando utilizamos estos términos como un pretexto para ocultar nuestra verdadera ansiedad y temor del día de mañana. Cuando no disfrutamos el hoy porque, el mañana. Y el mañana se convierte en el peor enemigo porque no es el mañana, es la ansiedad en la cual las personas están viviendo. ¡Qué terrible! Por eso la Biblia nos insta a ti y a mí, después de 2000 años que conocemos la palabra, que estemos agradecidos y aprendamos a vivir hoy porque el día de mañana es desconocido. Vivir hoy de la mejor manera, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Esto habla entonces que las personas en el tiempo de Jesús como hoy han entrado en una esfera donde la ansiedad ha hecho presa de quienes no han mantenido una verdadera confianza, certeza y aprender a depender de Dios. Es por eso que Jesús ha estado enseñando a través de estas figuras de la naturaleza una verdad espiritual que hoy
tú y yo, gracias a Dios, la podemos asimilar, aunque cuesta, pero necesitamos ir adelante. ¿Qué significa? Recuerda lo que dice: no se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús, al tomar aspectos de la vida cotidiana, empieza a aclarar una verdad espiritual que debe ser el fundamento de la fe. Recordemos, la fe no emana de una superstición, no es un hecho abstracto. La fe no es una invención ni una emoción. La fe no es por cuestión personal, la fe es el resultado de tener el contacto con la palabra de Dios, y esa fe entonces es capaz de remontarse por encima de las condiciones y creer que quien es Dios, Él tiene la capacidad, el poder, la habilidad para cumplir cada una de las cosas que Él ha declarado. Así que la fe emana de la verdad que conocemos, de hechos contundentes, no de supuestos. Por eso es que la fe es tan real, porque se basa en hechos. La verdad se sustenta en hechos. Y cada vez que tú y yo hablamos de fe es porque debe ser una fe de hechos. Y los hechos son la palabra de Dios, lo que está escrito. ¿Vamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Comentarios sobre esto? ¿Vamos a ir con la fe? ¿Sí? Okidoki. ¿Cuáles entonces las figuras que Jesús está utilizando para normar de lo natural a lo espiritual y mantener una línea que pueda ser entendible? Lo natural siempre es el reflejo de lo espiritual. Lo natural revela verdades y hechos espirituales en la relación en que Dios los coloca para que a través de lo que conozcamos de Él entendamos lo que está aconteciendo. Entonces Jesús coloca varias enseñanzas que son vitales para los judíos de su tiempo, que estaban a la expectativa de qué hacer. Recuerden, el liderazgo de Israel estaba más entusiasmado en conseguir ingresos para su templo, en ser figuras públicas número uno, en vivir de una manera muy distinta a la que el pueblo tenía, y era prácticamente buscar cada vez más una posición financiera elevada. Jesús ahora coloca estas figuras y empieza a hablar de cuál es el primer punto que toca. Recordemos, mirad las aves. ¿Qué dice? ¿Qué hacen las aves? No siembran, no trabajan. La primera lección que necesitamos aprender que Jesús está colocando es que la naturaleza es la expresión del cuidado de Dios. Aquí necesito hacer un gran énfasis. No es la madre naturaleza. ¿Ok? Para los que creen en la madre naturaleza. La naturaleza es creada, no es autohecha, no nació por sí misma. Cuando Dios en Génesis dijo, hágase, fueron entonces creados todos los elementos visibles e invisibles. Así que no tenemos una madre naturaleza, ni tenemos una madre tierra. Dios es la fuente del cuidado de todo lo creado. Y Él sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Estamos siendo bombardeados últimamente por una de las figuras más prominentes en la religiosidad a nivel mundial, que está tratando de hacer que todos los líderes mundiales religiosos acepten una nueva forma, estilo de vida, un orden religioso nuevo que es el nuevo orden acerca de la Madre Tierra. La pregunta es, ¿realmente estará bien esa persona? No puedes pretender servir a Dios y negar a Dios en tu existir.
No puedes pretender tener el nombre de Dios y a la vez derribar todo lo que la palabra establece. La tierra es el escenario donde Dios día a día establece y cumple sus promesas. En el libro de Génesis dice, mientras exista la siembra y la cosecha, Dios continuará haciendo que las estaciones del año continúen. Qué tremendo, ¿va? Así que está hablando entonces de lo más frágil, de algo que tú y yo todos los días escuchamos, nos alegra ese trinar. Mira, cuando yo me levanto ahí, donde vivimos, ahí en la nada, allá arriba en el cerro, una gran cantidad de aves, y me gusta levantarme temprano, porque una gran cantidad de aves tienen desde temprano. Es más, déjame decirte, yo no sabía, hasta ahora que estamos ahí, en medio del rancho, aves de noche cantan. De noche. Yo no sabía eso, porque siempre teníamos la impresión de que es por la mañana, las aves cantan las alabanzas, ¿no? Bueno, es un canto de los niños, pero en la madrugada o después, ya en la noche, los árboles están llenos, escuchas el trinar de las aves. Y se espera que estén dormidas, pero Dios creó aves también nocturnas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo entonces? Que no es las habilidades, talentos ni preocupaciones del ser humano que hacen posible que Él siga existiendo sobre la faz de la tierra. No es tampoco la dependencia sobre nosotros mismos ni sobre algunas otras condicionantes a nuestro alrededor, sino que Dios sigue teniendo el cuidado, el control de todo lo que Él ha creado. Porque existe otra doctrina, que dice que Dios creó los cielos y la tierra y la abandonó. ¿Cuál es? ¿Cuál doctrina es? ¿Se acuerdan? Bueno, mientras... Sí, así es. Esto dice que Dios, aceptan algunos, como esta doctrina acepta que Dios es el creador, pero se alejó y abandonó lo creado, dejándola a su propia función y al caos. Y nos damos cuenta que en realidad Dios hasta el día de hoy sigue teniendo el cuidado de lo más frágil que son las aves. Si tú y yo quisiéramos alimentar a las aves, no nos alcanzarían ni todas las toneladas de granos para darles de comer a las aves. Dios sabe cómo hacerlo en todo lugar y en todo tiempo. Dios sabe cómo guardar y proteger a esas aves cuando hay tormentas, cuando hay huracanes, cuando hay ciclones. Dios tiene el control. Eso es lo que Jesús está ilustrando para mostrarles que caminar ahora con Él debe ser en una esfera de fe y no de tocar, de sentir, sino que debe ser una condición de común acuerdo. Te entrego, tú eres mío y yo soy tuyo, es lo que está diciendo el Señor. Así que las aves es una ilustración de lo más frágil en lo natural, pero a la vez es una de las más grandes revelaciones del cuidado de Dios sobre los suyos. Vamos a ver Lucas 12:24, por favor. La naturaleza no es autosuficiente. La naturaleza es dependiente. Voy a repetirlo. La naturaleza no es autosuficiente. La naturaleza es dependiente de aquel que la creó. Dios le ha brindado una gran cantidad de aspectos que coordinadamente operan dentro del contexto de la naturaleza para propiciar que los campos tengan
alimento, las aguas tengan lo suficiente para poder irrigar y propiciar las condiciones, pero esto es debido a la intervención divina. Lucas, por favor, 12:24. Considere los pueblos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Está utilizando Jesús una contundente realidad para el pueblo judío. ¿Cuál? Los cuervos. No eran considerados aves limpias. Tenemos que entender este punto. Porque si lo impuro, lo no limpio, Dios tiene cuidado, cuanto más de aquello que está dentro de lo que consideramos apropiado. En otras palabras, nada limita la capacidad o la habilidad de Dios para seguir proveyendo día a día lo que todo elemento requiere para continuar la función para la cual fue creado. ¿Sí? ¿Comentarios? Dice que los cuervos no trabajan ni tienen almacén. Y cada mañana los escuchas aleteando, haciendo su canto, y salen por comida y regresan a su nido con comida. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas historias no hemos hoy a través de la información por los medios diversos de escenarios donde aves alimentan a personas? Y tú puedes buscar y hay una gran cantidad ya de información que es real. Aves de vez en cuando llevando alimento, ya sea a otros animales, o llevando alimento a personas. Y lo podemos ver en Elías. Es Primera de Reyes, capítulo 17, creo. No lo tenemos en nuestras hojas, pero por tocar el tema. Ahí sí lo encuentran, Primera de Reyes. Está hablando acerca de el gran profeta Elías. Dios le dice: Elías, te tengo una misión, pero esta misión es demasiado conflictiva para tus sentidos, para tu capacidad. Es tiempo de moverse a otra esfera donde será el principio de lo que va a acontecer en un futuro, una dependencia total en Dios. Y le dice: es tiempo de marchar. Y vamos, y lo lleva a un lugar donde hay un río. ¿Y qué dice? Vamos a leer si ya lo encontraron. ¿Qué es? Primera de Reyes 17. ¿Qué número? 3, empieza en el 3. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Wow. Y dice más adelante: los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. A ver. Una vez más, el Señor estaba utilizando aves no permitidas por la ley. Y Elías fue un testigo contundente para nosotros. Antes de conocer lo que los videos de hoy muestran, lo creíamos. Pero ahora que lo ves físicamente, ahora que lo puedes ver muy claramente, puedes entender que es verdad. Los cuervos le llevaban carne y le llevaban pan. Ahora dime, ¿había una sequía? ¿De dónde? Dios sigue teniendo el cuidado. Qué tremendo, ¿ah? Así que nosotros necesitamos entonces aprender las lecciones que Jesús está comunicando a través de estas condiciones naturales
para que la esfera de la capacidad de comprensión de sus nuevos discípulos pudieran entender lo que representaba caminar con Dios. Por eso más adelante el apóstol Pablo escribe que andamos por fe y no por vista. ¿Qué sucedió en la vida de Elías? Me voy muy rápido. Se agota el agua, pero él sigue creyendo que Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque no aprendió a depender de lo que veía, sino de lo que creía. Y entendió que cuando Dios señala, Dios provee. Y Dios le dice ahora, ve con una viuda. ¿Cómo con una viuda? En esos días las viudas era el sector menos privilegiado, de mayor necesidad. No existía ningún derecho, aunque la ley proveía en un artículo que debería tenerse cuidado de las viudas, pero por lo general nadie lo hacía realidad. Así que cuando llega Elías con esa viuda, ¿qué sucede? Él aprendió a confiar en Dios en lo poco. Ahora el reto mayúsculo sería, y esa viuda dice, no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. Dice, hazme una torta, pero primero dame a mí. ¿Qué impacto para esa mujer? Pero ella aprendió un punto tan importante que necesitamos nosotros aprender. Primero es creerle y darle a Dios, y después las cosas suceden. Cuando eso acontece, le dice, ¿cuántas vasijas tienes para llenarlas de aceite? Señor, tengo como 5. Ve y pide a tus vecinos. Y la provisión de Dios vino como resultado de aprender a confiar y a depender de Dios. Estas son las lecciones que Jesús está enseñando, tomando el ejemplo de las aves de Elías, para mostrarle a su pueblo incrédulo que Dios es el mismo en el antes y en el después, que el mismo que declaró a Elías, ve que los cuervos te alimentarán, era el mismo que presente físicamente estaba diciendo, porque Dios cuida de los cuervos. Qué tremendo, ¿eh? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Sí, Omar. Yo creo que aquí lo que hay que ver que es muy importante es la ética cristiana. O sea, la ética es lo diferente entre moral y ética es que la ética no cambia. Así la es. ética son verdades. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta cómo el afán porque para hacer cosas reales es el afán del dinero, por lo que está predicando Cristo en ese momento, ¿no? Y cómo esa misma situación, pasado 2000 años, y no sé días, a lo mejor 1000 antes, es la misma situación, ¿no? Así es. Y ahorita, cómo tenemos que estar avanzando rapidísimo en todas las cosas, trabajando mucho, moviéndonos de aquí, moviéndonos de acá para allá, y qué voy a hacer mañana, y con ese deseo intensivo que estábamos hablando, de esa preocupación, y aquí parece ser que dice, párate, detente y ponte a pensar, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es lo que necesitas? O sea, observa. Exacto. Observa el mundo, observa la creación, observa la manifestación, observa la sabiduría de Dios, que ni los aves necesitan tanto para comer, ni los lirios necesitan tanto para vestirse. Pero que ahí es donde en un momento dado, pero tampoco te lleva a la mediocridad, porque en un momento dado vive el presente. Así y en el es. presente desarrolla tus talentos. Y exige desarrolla tus virtudes. O sea, ¿sí? Entonces, pero eso es lo más importante, porque la predicación es la fe. O sea, que esa fe no ha ido cambiando nunca desde el momento desde que el lo inicio, dijo siempre. en este evangelio, y sigue sucediendo ahorita. Pueden cambiar morales, pueden cambiar situaciones, pueden
cambiar sueldos, Así pueden es. cambiar trabajos, pero ese afán no ha cambiado en el ser humano todavía. Y no se detiene el ser humano a pensar en un momento dado, a decir, a ver, si no necesito tanto, si todo lo tengo en Dios, entonces ¿dónde ponemos nuestra mentalidad ante las circunstancias? ¿Dónde ponemos nuestra fe? Así es. ¿Quién es nuestro Dios en dado caso? ¿El dinero me da seguridad o Dios me da seguridad? Exacto. Ese es algo que tocaste. Esto es muy importante, la ética. La ética es una evidencia como la palabra de Dios. Es inalterable a través de los siglos. Y esa debería ser una realidad que transmitamos o instruyamos a otros. ¿Por qué? Porque es la esencia en la cual debemos movernos. La moral es alterable en cualquier lugar, en cualquier cultura. Pero la ética es algo que deberemos tener. Y es de las cosas que han estado tergiversándose y prácticamente ya se ha perdido la ética. No en todos, por supuesto, pero una gran cantidad, una gran mayoría ya no hay ética. El amor al dinero ha tergiversado muchas cosas, ¿sí? Jesús está entonces mostrando que la dependencia en Dios debe ser prioridad. No nos sustrae de nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque fuimos creados para pensar, fuimos creados para accionar, fuimos creados para trabajar, fuimos creados para alcanzar logros, para superarnos, fuimos creados como la corona de la creación para tener el dominio y el control. Fue lo que le dio a Adán. Adán le dio la labor de cuidar, trabajar y labrar el huerto. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Porque siempre hemos sabido los creyentes que grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades. Que de ahí lo tomaron la película del hombre arácnido, ¿ah? Pero esa es una de las frases antiguas. ¿Quién se la dijo al Peter Parker? ¿Quién se lo dijo? Un anciano. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nosotros sabemos, la Biblia es lo que enseña, ¿sí? Así que entonces, la primera lección que Jesús está colocando, que la naturaleza es la expresión del cuidado del Creador. Y lo estamos viendo. Dios cuida de su creación. ¿Cuál es el propósito de cuidar a la naturaleza? La segunda, somos la prioridad del cuidado divino. El ser humano es la prioridad del cuidado divino. Jesús está diciendo entonces, ¿no son ustedes más valiosos que las aves? Somos más valiosos. La naturaleza mantiene su equilibrio gracias a las leyes que Dios determinó para mantenerse. Sin esas leyes sería un caos, pero Dios determinó esas leyes que hasta el día de hoy se mantienen. Y al hombre, es decir, al ser humano, le ha conferido la gran capacidad de ser los privilegiados, de ser los receptores del que la naturaleza todo provea para el sustento y provecho del ser humano. ¿Qué diferencia? En otras palabras, todo lo creado tiene o incide directamente en el bienestar, en el provecho, en el cuidado, alimentación de el ser humano. Así que no solo los creyentes, déjame decirte, aquí, aunque Jesús está hablando de los creyentes para enseñar una lección gráfica de lo que está suscitándose en su entorno, que las aves que no trabajan, que no almacenan, Dios las cuida, dice, ustedes tienen un mayor valor. Ustedes, aunque fueron creados para trabajar, para pensar, para realizar, Dios sigue siendo la fuente
de su cuidado y provisión. Hay un texto que me gustaría que tú y yo lo pudiéramos tener. Mateo 5:45. La naturaleza puede ser tan cruel con los que no saben qué hacer o cómo hacer con su vida, pero Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre tiene misericordia. Recuerden, ¿cuál es la diferencia que estamos tocando hoy? Jesús está dirigiéndose al pueblo judío. Nosotros tenemos que hacer siempre ese énfasis. Nosotros ya tenemos un camino recorrido que nos proporciona la fe y la capacidad de verlo. Ellos estaban ahora enfrentando un nuevo horizonte. Era una propuesta distinta que no se les había enseñado. Conocían la historia de Elías, pero no los habían llevado a entender que Dios es la fuente del cuidado y de quien debemos tener una plena confianza y una dependencia total por encima de nuestros talentos o habilidades. ¿Sí? Mateo 5:45, por favor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Wow. Dios no solo tiene cuidado de los suyos, aún en su amor y misericordia propicia las condiciones favorables para el desarrollo de la vida a quienes no le conocen. ¿Cuál es el propósito de permitirles ver todas estas maravillas? Para que si en algún momento puedan abrir sus ojos y entender que la fuente de toda bendición es Dios. Como dice el libro de Romanos capítulo 1, porque Dios es conocido por su creación. La creación es la declaración sin palabras de la deidad y la grandeza del Creador. Es como el gran cuadro que Él pintó dándole vida a cada cosa simplemente por su amor. ¿Sí? ¿Comentarios? Es importante lo que estamos tocando. Esto es lo que nos da la habilidad de poder analizar, entender y decidir creer. Porque la fe es decisión. Es decidir creer. ¿Qué, hermano? Sí, Omar. El problema que está sucediendo ya ahorita en esta época o también anteriores es dónde pones tu fe. En dónde estás creyendo. O sea, estás creyendo en que tu jefe te va, soy amigo de fulano, o que si gano tanto ya me voy a ir bien, o que si vivo en tal lugar con determinado carro soy mejor que otras personas. Sí, y todo se cae. Sí. Todo al final es perecedero. O sea, exacto. Todo al final termina. Entonces, y yo creo que también lo que está pasando ahorita es de que no nos podemos, o sea, aunque quisiéramos detenernos, no nos podemos detener, porque tenemos ya establecido en nosotros como sociedad que si nos detenemos no somos productivos, no ganamos, no estás pensando en el mañana, no sirves, no funcionas. Entonces, el hecho de detenerte es voltear y ver las cosas como en su justa medida, ¿no? De que si estás adorando o si estás creyendo que otras cosas te van a dar salvación, pues por eso tienes ansiedad, porque todas las demás cosas son perecederas, terminan en algún momento. Así es. Sí, y ese es el problema de la ansiedad que está sucediendo en muchísimas personas, pues, ¿sí? Claro. De que ya tienen hasta miedo porque tienen miedo. Así es. De hecho, Recordemos, para darle continuidad, Jesús dijo, mirad las aves. Esa palabra no es simplemente ver, habla de observar, analizar y entonces determinar una respuesta a lo que estamos observando. Y es eso, el cuidado divino a lo largo de cada día de toda la creación solamente debe tener como un resultado final, después de meditar y pensar, que si Dios cuida de lo temporal, ¿qué será de lo eterno para lo cual tú y yo fuimos creados? Que eso es muy importante. Ahora, si Dios cuida de ti y de mí, también tiene cuidado de las personas que no le conocen.
Esa es otra esfera en la que Jesús está colocando. ¿Por qué? Porque el pueblo judío pretendía ser a sí mismo los únicos escogidos y los demás no merecían nada. Pero Dios les estaba revelando que a través de las mismas bendiciones que ellos recibían, Dios las extendía a quienes no le conocían para que en algún momento pudieran ellos levantar los ojos y darse cuenta que Dios es real. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Comentarios? Hay un canto que es antiguo, a mí me gusta mucho y casi diario lo canto. Si Dios cuida de las aves, Dios cuidará de mí. Se llama His Eyes on the Sparrow en inglés. Se llama sus ojos en los gorriones. His eyes on the sparrow. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Por eso me gustan muchos himnos, porque tienen verdades muy, muy claras que tú las puedes guardar. Y dice, ¿cómo podré estar triste? Si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí. Espero que tengas cantos que hablan de esta naturaleza. Bien, la tercera lección de esta. La ansiedad, Jesús está señalando entonces que es un distintivo de una dependencia en personas, en sí mismo, mas no una dependencia divina. ¿Por qué? Pedro, uno de los hombres más ambivalentes en su caminar con Jesús, un hombre bravo, un hombre decidido, temerario, pero a la vez un hombre inconstante e inestable. Y después de pasar una gran cantidad de eventos con el Señor, desde negarlo, desde irse a pescar, en vez de esperar, como el Señor le había dicho, cuando había perdido muchas cosas, Él llega a una conclusión. ¿Por qué? Porque fue la experiencia propia de su vida. Primera de Pedro 5:7, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que dice, echando, colocando toda tu ansiedad sobre el Señor. Y dice la razón. ¿Por qué puedo confiarle todo mi presente, todo mi mañana, todo el futuro? Porque Él tiene cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, no estás hablando de algo limitado. Su cuidado se extiende en cada área de nuestra vida. Es más abundante de lo que tú y yo podemos imaginar o pensar. Su amor hace posible lo imposible. Romanos 8 dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo al darlo en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? Vamos a leerlo, es 8:35, Romanos 8:35, creo. O por ahí cerca. Son los textos que no están aquí, pero es cierto. Mira, la ansiedad es uno de esos elementos o de esas condiciones críticas en la vida de una persona que la inmoviliza. Su temor al mañana se convierte en su peor adversario, porque le impide aún razonar con claridad. Sí, Omar. Ahora, también la ansiedad, la contraria es la seguridad material. Y la seguridad material, ¿cuánta injusticia provoca en la gente? O sea, si yo empiezo a buscar mi seguridad material y ya quiero tener 5 casas porque con 5 no me ajusto y después 6 y después 7. Y si yo tengo 7 casas, quiere decir que dejé a 6 sin casa. Sí. ¿Sí? Si yo tengo dinero y no trabajo, quiere decir que hay mucha gente que trabaja y no gana dinero. Entonces empieza una lucha incesante por la inseguridad que yo tengo, la ansiedad que me provoca. Entonces yo tengo que ganar más dinero, tener más seguridad material y voy a tener que pisar gente. ¿Sí? Y empieza la injusticia social porque no me puedo detener a darme tiempo de decir, a ver, no va a pasar nada y la gente tiene que estar bien y tengo que buscar la justicia. ¿Sí?
para que las demás personas estén mejor. Sí. Sí. Ahora recuerden, Jesús está hablando de un tema no que Sigmund Freud la descubrió, porque hoy le adjudican al padre Freud todo el conocimiento emocional, psicosomático en las personas. No, Jesús ya lo había declarado cientos de años antes. La Biblia lo había declarado y la Biblia también nos da la respuesta, nos da la cura a todas estas condiciones siempre y cuando creamos que la palabra es la verdad. ¿Cómo a veces puedo creer que Freud tenía más razón que lo que Jesús tenía razón? ¡Qué incongruencia! Para un creyente deberá ser prioridad la palabra antes que cualquier otra cosa. Para un genuino creyente no requiere ir a ni con. A donde debe ir es al altar y ahí ponerse a cuentas con Dios, rendir su vida, y es donde Dios empieza a accionar. Qué tremendo, ¿eh? Bien. Primera de Pedro 5:7 dice que echando toda tu ansiedad. ¿Por qué? Porque en ocasiones sí, las circunstancias atrapan, limitan, pero tenemos el antídoto perfecto para no cargar con ese agobiante mañana. Es ir al lugar donde Dios puede escuchar, descargar todo lo que estamos enfrentando, todos nuestros pensamientos, decirle: Señor, esto es lo que está aconteciendo, y entonces Él dará paz y tendrá cuidado. Las personas que viven ansiedad no tienen ni la más mínima paz en su vida. Hay un sobresalto constante, un insomnio permanente. Lo que sí produce la ansiedad es enfermar a las personas, emocional como físicamente, y tiene el impacto de trascender y hacerle la vida a las personas a su alrededor de igual manera. Y la ansiedad debe ser algo momentáneo. Por eso dice Pedro, echando toda tu ansiedad. No debe ser una condición permanente. No es malo que tengamos ansiedad, el problema es abrazarla y quedarnos con ella. Jesús por eso está hablándole a su pueblo para mostrarles que aprender a confiar en Dios les relevaría de toda esa serie de agobiantes circunstancias que les impedirían vivir una vida y una calidad de vida en su momento, en su tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Pues en sí, la ansiedad es la carne hablando, y o sea, todo lo que dice Omar es en la parte de cómo el mundo ve la ansiedad y cómo se ve actualmente todas las presiones económicas que tenemos, pero es en donde el Señor nos está mostrando que tenemos que ser más espirituales y menos carnales para poder tener esa paz que Él nos da. Y en el momento en el que tenemos más días con ansiedad, más días con insomnio, más días con nervios, más días con situaciones, quiere decir que nuestra carne no está siendo alimentada y nuestro espíritu está siendo derribado por la carne y por todos los problemas que estamos haciendo. así es, por eso La gran mayoría que está pasando ansiedad, el consejo que buscan les conduce a internarse en desviar o tratar de desviar la atención para enfocarse en algo como si fuera cambiarse de camisa, cuando en realidad el problema está ahí permanentemente. Entonces la ansiedad no es algo que puedes aliviar desviándola. La ansiedad se tiene que enfrentar, la ansiedad se tiene que colocar como tal y no negarla. La ansiedad debe ser reconocida como un elemento nocivo para nuestra salud y que Dios tiene la capacidad de poder darnos libertad si es que vamos y acudimos con el médico de médicos. ¿Sí, Omar? Sí, o sea, no, es que ni siquiera necesitamos ser más espirituales. O
O sea, simplemente es leer y llevar a cabo esto es un razonamiento totalmente lógico. O sea, la ansiedad, el ser humano se produce ansiedad ante el miedo y es una situación que fluye de tu manera emocional. Tienes tres opciones: atacar, huir o esconderte. La ansiedad hace que te escondas y no enfrentes el problema. Pero si tú checas, o sea, es totalmente, les decía, vean, observen el mundo, o sea, ¿por qué tanta ansiedad si no deberían de tener tanta ansiedad? ¿Por qué se pelean tanto y se afanan por el dinero, por las cosas, y ahí se andan matando entre ustedes si no hay tanta necesidad? Recuerden que Jesús no vino a incentivar un reino de riqueza material, financiera o posiciones. El reino que Jesús vino a mostrar es la vida del Espíritu. Esa vida que depende más de Dios y camina cada día aprendiendo a hacer de la voluntad de Dios la propia. Ahora, ¿eso significa que no trabajemos? No. Debe haber un esfuerzo continuo de superación. Debe existir un desarrollo de tus talentos y habilidades. Debe haber una prioridad en desarrollar lo que Dios ha colocado en ti, porque Él va a pedir cuentas de todo lo que hay disponible o de lo que Él colocó ante ti. Pero qué importante es aprender que si confiamos en Dios, la ansiedad no debe ser un constante adversario en nuestra vida. ¿Sí? Es totalmente cierto lo que dice Omar, que no se requiere tratar de ser más espiritual para poder enfocarnos, pero sí se requiere de pedir del Espíritu, porque el hombre en sí por sus propias fuerzas no podrá jamás. Entonces ahí es donde, como decía Omar al principio, es creer, es tener esa fe y esa confianza de que lo que yo no puedo, si le pido, Él me va a ayudar a tener esa fortaleza para poder. Qué excelente. Vamos entonces a la cuarta condición. Si Dios viste y alimenta a la naturaleza, Dios provee a su creación en relación con lo que requiere. A las aves, a los lirios y a toda la creación. Pero debemos entender la lección que es más fundamental, lo que Jesús está enseñando. Que Dios brinda provisión acorde o en relación con nuestra condición. Eso es muy importante, porque probablemente tú necesitas menos que yo. Mi necesidad es mayor y para Dios es igual darte a ti que darme a mí, porque Dios es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Vamos a ver unos textos que son muy importantes. Voy a mencionar 4, por favor. Alguno, Éxodo 16, 18. Otro, Números 26, 54. Otro, 2 de Corintios 8, 15. Y el último, Filipenses 4, 19. Debemos entender lo que dice aquí. Voy a leerlo antes de que leas el primer texto que mencionamos. Jesús está diciendo lo siguiente. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Wow. Nos falta, es lo que estaba haciendo. Bien, Éxodo 16, 18. Y lo medían por gómez, y no sobró al que había recogido mucho, y faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. ¡Qué increíble! Está hablando del maná. Y había familias como la mía, como con 20, y había familias como la tuya, con 2. Así que todos acudían a recoger el maná acorde a la necesidad de cada familia. Y Dios es tan rico y tan sabio que nunca le faltó al que tenía 20 como yo o al que tenía 2 como tú, porque Dios da acorde en relación con la necesidad. ¡Qué tremendo! Números 26, 54.
Eso es algo que necesitamos recordar. Por eso vas a encontrar más adelante aquel hombre que dijo, Dios puede hacer con pocos o con muchos, porque Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido. Así que si mi necesidad es menor que la tuya, Dios puede dar la provisión, la respuesta, sin importar cuánto requiero, porque Él es rico para con todos los que lo invocamos. Mateo, digo, Números 26:54. A los más, perdón. Sí. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. El sentido de equidad. Dios da en equidad. Fíjate. Era el tema de la tierra prometida. Y estaba diciendo, ¿cuánta tierra debo darle? Pues sería injusto que el que tuviera 20, como yo de familia, me dieran un lugarcito de 10 por 10. Y el que tuviera 2, le dieran 100 por 100. Y el sentido de equidad, ¿cuál fue? Acorde a lo requerido. Acorde a lo que necesita. Así es nuestro Dios, es lo que está enseñando. Debemos aprender a confiar que Dios es justo, que Dios conoce nuestras necesidades, que sabe cómo hacerlo y de qué manera lo puede lograr. ¿Sí? Vamos adelante, 2 Corintios 8:15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. A ver. El que recogió mucho no tuvo más, y el que tuvo menos, ¿qué dice? Fue porque recogió en la misma cantidad. ¿Cuál era el punto que Pablo está tocando ahí? Hablando de la bendición de Dios, que su bendición es capaz de llenar, suplir, acorde a la condición que enfrentamos. Para Dios es lo mismo darte $1,000,000 que darte 5 pesos. Pero ¿qué suple Dios? Necesidades, no caprichos. ¿Eh? ¿Sí? Aquí tienen una frase, pues díganla en voz alta, porque si no... Como dicen, Dios no cumple antojos, pero sí endereza jorobados. Sí, así es. ¿Okay? Dios promete suplir nuestras necesidades. Lo que es necesario, las necesidades básicas, Dios las suple, y aún cuando estamos en necesidad o en adversidad, Dios suple más abundantemente. Mira, hace años, en el lugar, en la bodega donde estábamos, nos atrasamos con la renta porque no había ingreso. Estaban reparando allá la calle afuera, estaban metiendo drenajes y tantas cosas. Y ay, Señor, ¿y qué hacemos? Y empezamos a orar, Señor, envía, Señor, provee, Señor, necesitamos cumplir con nuestro compromiso, Señor, y clamando constantemente. Y resulta que el domingo, en uno de esos domingos, ese domingo era la menor asistencia que tuvimos, la menor asistencia. Y pues tú de todas maneras te gozas sirviendo a Dios, proclamando su nombre, y al final me dicen los líderes, ven, ¿qué crees? Mira lo que llegó. Era la ofrenda más grande que tuvimos para suplir todo lo que teníamos que pagar. La menor asistencia y la mayor ofrenda que tuvimos. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades en relación a lo que necesitamos. Por eso es lo que estamos leyendo, que en base o a la condición en la que estamos, Dios puede hacer posible lo imposible. Eso es lo que Jesús está instruyendo a su pueblo, y ahora para ti, para mí, esta debería ser una de las más grandes lecciones de nuestra vida, que a quien servimos, de quien dependemos, sigue teniendo el control de todas las cosas. Filipenses 4:19, por favor. El tiempo nos ha ganado. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
La capacidad de Dios de suplir nuestras necesidades no está en relación con nuestros ingresos, con el entorno social, con las circunstancias económicas de una economía colapsada. Es de acuerdo a sus riquezas en gloria. En otras palabras, la riqueza del cielo no depende de las condiciones económicas terrenales. Pero ¿cuál es el secreto? Lo que estábamos hablando. Miren, confíen, esperen y Dios hará. Es lo que está diciendo. Esa es una de las grandes lecciones para poder caminar con el Señor. ¿Qué está sucediendo entonces? Que Jesús empieza a describir el carácter de sus discípulos y el estilo de vida que deberá caracterizarlos. Vamos a ver el segundo punto, versos 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿cuáles? Las que hemos venido hablando. Pero nuestro Padre Celestial sabe, recuerda esa frase, conoce que tienes necesidad de todas estas cosas. Dios no está ajeno, Dios no está distante. Dios conoce, Dios sabe perfectamente todas las cosas. Y dice aquí, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? Casas, carros, condominios, no. Lo que necesitamos para la vida cotidiana van a ser añadidas. Así que es el resumen, es la enseñanza final. No se afanen. ¿Qué es el afán? Anticipar, preocupar, un distractor de nuestro presente. No se afanen por el día de mañana. Aquí está. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo? Jesús está volviendo a un punto en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vamos a tenerlo. No está en sus hojas, es un texto que coloqué hace unos momentos. Segunda de Crónicas 7, 14. Recuerden, Jesús cada vez que habla está trasladando la escritura para su momento presente. Les está recordando las escrituras para que ellos puedan darse cuenta que Él es el Mesías, que Él es el Dios encarnado. La búsqueda de lo espiritual propiciará que lo material sea suplido como resultado de un orden de prioridades que nosotros decidimos colocar en base a conocer las prioridades divinas. En otras palabras, subordinamos nuestras prioridades para colocarlas en el orden divino y de esta manera, con su aval, respaldo y recursos, sus bendiciones serán en nosotros una realidad. Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren en mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, si se humillare mi pueblo y buscare mi mano, mi rostro, era el punto. El pueblo de Israel ni se humillaba y solo buscaba la mano de Dios, es decir, lo que pudieran recibir, lo que Dios pudiera enviar. Pero Dios no deseaba tener un pueblo por interés. Es lo que el Satanás acusó a Dios de haber comprado a un adorador llamado Job. Porque insinuó diciendo, ¿cómo no te va a adorar? Mira toda la riqueza que le has dado. Que hay muchos así hoy en la iglesia. La doctrina de la prosperidad eso hace. ¿Sí dice Omar? No cuadra pues cuando te está diciendo aquí busca primeramente el reino de Dios. O sea, ¿dónde vas a poner tu corazón? Así es. El reino de Dios es creer, en creerle a Él y en tener fe. Y su justicia. El pueblo judío estaba muy acostumbrado a
ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y Cristo dice, no, todavía un paso más. Así es. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Esa es la justicia de Dios. Y de ahí todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, primero pones las cosas en Dios, crees en Él, haces la justicia, o sea, que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y ya las demás cosas van a salir. Pero es dejar la ansiedad, o sea, es echar esa ansiedad en el momento y es mostrarlo para que Él escuche y dejar Y la después ansiedad. de orar, entonces, Señor, aquí está. ¿Qué sucede? Ahí en Segunda de Crónicas, el punto focal es que reconciliarse con Dios o amistarse con Dios es el desenlace de la bendición en cada esfera de la vida. Dios dice, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, es la prioridad. Así como la tuya y la mía, buscar la prioridad es pedir la presencia, la llenura, la comunión con Dios a través de la oración, la adoración. Y entonces, después dice, a ver, Elsa, ¿qué más dice ahí? Y sanaré su tierra. Dice, vamos a ver el orden. Dice, perdonaré sus pecados. Perdonaré sus faltas. ¿Qué más? Sanaré su tierra. En otras palabras, el pueblo de Israel dependía de la lluvia temprana y tardía. La tierra prometida no era igual que la de Egipto, déjenme decirles, esa es la razón. La tierra de Egipto estaba irrigada por el río Nilo y por eso en esa diversidad de canales era fértil. Pero a la tierra que ellos iban a entrar, que era la tierra prometida, solo tendría valles y montes y dependería de la lluvia temprana y tardía. 2 veces al año llovía para producir toda la producción que requerían para ese tiempo. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Así que dice, sanaré su tierra. Por eso el pacto que Dios hizo con su pueblo, en Deuteronomio dice, si yo cerrara, incluso ahí mismo, en Segunda de Crónicas antes, dice, si yo cerrara los cielos y no hubiere lluvia, la esterilidad de la tierra es un resultado de estar en condiciones no apropiadas con Dios. Qué tremendo, ¿eh? Por eso la lluvia, hablando en ese contexto, es un sinónimo de bendiciones del cielo, la lluvia. ¿Sí? Wow. Bien, vamos a concluir que el tiempo nos ganó. Lo que está diciendo el Señor es que sus discípulos deben tener un orden de prioridades acorde a el reino en relación con la voluntad soberana de Dios y decidir caminar en esa misma senda. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Que nuestras prioridades determinan las acciones. Nuestras prioridades determinan el orden de acciones. Y mientras nosotros no tengamos la prioridad central, que es la que afecta e impacta al resto de las otras, no tendremos esta garantía. Buscad primeramente el reino es lo espiritual sobre lo natural. Es lo que está diciendo. Que nuestra fe debe estar por encima de las condiciones que experimentamos. Porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan. La seguridad de que Dios hará. Es muy fácil confiar en Dios cuando tienes todo en la mano, pero cuando tienes todo en contra, ahí es donde la verdadera fe sabe si funciona o no. Y a veces uno pasa por tiempos críticos, como tú y yo hemos pasado, tiempos difíciles, donde sabes que cuando lo tienes todo dices, yo sí creo, Señor, amén, gloria a Dios, yo voy, yo iré, yo doy. Y no hay problema, pero cuando eres confrontado con la adversidad, es donde dices, ¿y ahora qué? Jesús no está eliminando las dificultades de nuestra vida. Juan 16:33 dice, en el mundo habrá retos. En tu vida cotidiana habrá condiciones no gratas. Habrá personas que te hagan la vida difícil.
Habrá condiciones que te van a impactar, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús dice que Él nos garantiza que su permanente presencia estará con nosotros mientras sigamos en la lucha. Así que no limitemos nuestro presente por la ansiedad de un mañana infructuoso. No caigamos en la trampa de hacer castillos en el aire de condiciones críticas, negras, cuando en realidad no conocemos el mañana. ¿Y si se muere? ¿Y si no me deja nada? ¿Y si se van? ¿Y si llegan los del banco y me tocan la puerta? Yo ya viví eso. Y se siente horrible. Y tuve que aprender. Al finalizar, hace el énfasis, o sea, no te basta con lo que tienes de malo y todavía estás pensando en tu mañana. Y cuando eso vives, es donde empieza el tiempo de las lecciones. Cuando lo que conoces tiene que ser trasladado a la práctica. Y donde la práctica se convierte en el laboratorio donde vas a constatar si es real lo que pensabas, creías, con los hechos. Y aunque tarda, y aunque hay un proceso difícil, déjame decirte, sí funciona. Pero tendrás que pasar a veces, que experimentar esa condición, pequeña o grande, pero es necesario. El conocimiento sin la práctica es nula, pero la práctica hace al maestro. Como dicen los gringos, practice makes perfect. En otras palabras, la práctica va perfeccionándonos. Pero en otras palabras cristianas, Dios nos va llevando en un proceso formativo donde tenemos que aprender, no estudiar para pasar como cuando éramos estudiantes en la escuela. Estudiábamos para pasar la materia, no. Dios no está interesado en que aprobemos el curso. Dios está interesado en que aprendamos quién es, en quién confiamos y cómo vivir cada día en su gracia. Qué tremendo, ¿no? Porque tú te puedes preparar para el examen y saliendo de ahí, gloria a Dios, ya pasé. ¿Y qué supiste? Nada, pero ya pasé. Y aquí es aprender de por vida. Vamos a dar gracias que el tiempo nos ganó. Algunos de ustedes y a todos los que están ahí con nosotros, gracias por su tiempo, su aportación. Estaremos leyendo sus comentarios y tratando de contestarles a la brevedad posible. Algunos de ustedes diríjanos, por favor, en oración. Dios mío, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos permites aprender de ti, Dios. Te doy gracias, Dios, porque tú propicias, Dios, y das palabra y revelación, Dios, al pastor, para que día a día podamos aprender cada vez más de ti, Dios. Te pido, Dios, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, Dios, en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Dios. Te pido que lo podamos llevar a cabo, Dios, y que realmente podamos descansar en ti, Dios, a pesar de cualquier cosa que nuestros ojos puedan ver, Dios, y realmente vivir esta palabra, Dios. Padre, te pido que sigas propiciando, Dios, que más personas se puedan acercar, Dios, a esta enseñanza los martes, Dios, a través de internet, Dios. También te doy gracias por los que están a través de internet, Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres quien propicia todo lo que sucede, Dios. Te pido que nos lleves con bien a casa, Dios, los que estamos aquí para partir, Dios. Que nos guardes, Dios, y que seas tú, Dios, durante el resto de la semana, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, estaremos en contacto.